Hay un tipo de dolor silencioso del que nadie te advierte. No llega con caos ni con drama, liga lentamente, casi con cortesía. Un día miras a tu alrededor y te das cuenta de que las personas que antes se sentían como hogar, ahora se sienten familiares, pero distantes. No porque algo haya salido mal, no por una pelea, sino porque algo dentro de ti cambió. Y la parte más difícil es esta: no los dejaste atrás a propósito, simplemente seguiste creciendo. Superar a las personas no se siente como una victoria, se siente como una traición. Incluso cuando nadie lo dice en voz alta, porque se supone que el crecimiento debe celebrarse, ¿verdad? Eso es lo que todos repiten. Subdenial. Avanza, conviértete en Masan, pero nadie habla de la culpa que viene cuando te conviertes en alguien nuevo, mientras otros permanecen igual. Al principio es sutil, notas que las conversaciones se sienten repetitivas. Los chistes ya no impactan como antes. Los sueños que compartes se encuentran con silencio, con asentimientos educados o con cambios rápidos de tema. Empiezas a editarte, a reducir tus ideas, a minimizar tu progreso, no porque seas arrogante, sino porque no quieres incomodar a nadie. Y ahí es donde comienza la culpa, porque una parte de ti se pregunta: ¿estoy cambiando demasiado? ¿Me estoy convirtiendo en alguien que ya no pueden reconocer? ¿Estoy dejando atrás a las personas solo por avanzar? Aquí está la verdad que casi nadie dice en voz alta. Superar a otros no significa que te creas mejor que ellos. Significa que ya no eres la misma versión de ti que encajaba cómodamente en la dinámica anterior. Y las dinámicas no siempre se rompen con ruido. Antes se unían por las mismas luchas, los mismos miedos, las mismas frustraciones, pero ahora tú estás resolviendo problemas en los que ellos aún están atrapados. Estás haciendo preguntas que ellos evitan. Estás eligiendo incomodidad de una manera para la que quizá ellos no están preparados. Y de repente te sientes como el extraño, aunque fuiste tú quien cambió. Entonces comienzas a sentirte responsable, responsable de la distancia, responsable del silencio, responsable del cambio. Pero el crecimiento no pide permiso, simplemente sucede. Y aún así, la culpa permanece, porque cuando creces, no solo ganas claridad, ganas conciencia. Vuelves consciente de patrones que antes tolerabas, notas ciclos emocionales que antes ignorabas, ves comportamientos que normalizabas y que ahora ya no puedes pasar por alto. Y esa conciencia crea separación, no física al principio, sino emocional. Siguen en la misma habitación, pero ya no están en el mismo lugar. Y lo más difícil es que los extrañas quiénes eran para ti, extrañas quién eras tú con ellos, extrañas la versión de ti que no analizaba cada interacción, que no se sentía culpable por querer algo más grande, que no sentía que crecer implicaba perder. Porque aquí está la verdad incómoda. Al crecer siempre cuesta algo. A veces cuesta comodidad, a veces cuesta certeza y a veces cuesta personas. La sociedad romantiza el crecimiento, muestra el éxito, la confianza, el brillo. Rara vez muestra las noches silenciosas en las que te preguntas si te has vuelto demasiado diferente como para pertenecer en algún lugar. Empiezas a preguntarte: ¿por qué me siento solo incluso cuando me está yendo mejor? ¿Por qué me siento culpable por querer más? ¿Por qué el éxito a veces pesa más que el fracaso? Y la respuesta no es que seas ingrato, es que el crecimiento separa antes de unir. Cuando superas a otros, entras en un espacio emocional extraño. Ya no eres quien eras, pero tampoco estás completamente rodeado de personas que coincidan con quien estás llegando a ser. Entonces flotas. Y flotar se siente solitario. No encajas en las conversaciones antiguas, pero tampoco te sientes completamente en casa en las nuevas. Y como eres empático, como te importa, cómo recuerdas de dónde vienes,
Sientes culpa por la distancia, incluso cuando no fue intencional. Pero hay algo importante que necesitas escuchar. Al superar a otros, no es un acto de crueldad, es una consecuencia del respeto propio. Cuando empiezas a elegir honestidad sobre comodidad, crecimiento sobre familiaridad, autoconciencia sobre evasión, algunas relaciones simplemente no pueden seguirte. No porque las personas sean malas, sino porque la relación fue construida para una versión de ti que ya no existe. Y esa realización duele, porque no quieres herir a nadie. No te despertaste un día decidiendo irte, simplemente dejaste de abandonarte a ti mismo. Y eso cambió todo. Hay una razón por la que esta culpa se siente tan pesada. Los seres humanos están diseñados para pertenecer. Durante la Mayo era parte de la historia. Ser expulsado significaba peligro. El aislamiento no era emocional, era supervivencia. Así que cuando el crecimiento amenaza la conexión, tu sistema nervioso lo interpreta como pérdida. Aunque tu mente sepa que estás evolucionando, tu cuerpo siente que está perdiendo seguridad. Por eso dudas de ti mismo. Por eso consideras frenar. Por eso a veces piensas en encogerte otra vez, solo para mantener la paz. Pero la paz que requiere traicionarte no es paz, es aplazamiento. Y eventualmente el costo se vuelve demasiado alto. Empiezas a sentirte drenado después de conversaciones que antes te energizaban. Te sientes incomprendido. Incluso cuando te escuchan, sientes que te explicas demasiado o que ya no te explicas en absoluto. Ahí es cuando la culpa se transforma en duelo. Porque no solo estás perdiendo personas, estás llorando futuros compartidos que ya no existirán, planes que parecían seguros, bromas internas que ya no funcionan, sueños que ya no coinciden. Estás llorando algo invisible, y el duelo invisible es el más difícil de explicar, especialmente cuando nada malo ocurrió. No hubo traición, no hubo explosión, solo evolución. Y aún así la culpa susurra: ¿no debería quedarme? ¿No debería ser leal? ¿No debería esforzarme más por mantener todo igual? Pero aquí está la verdad silenciosa, que muchos aprenden demasiado tarde en quedarse igual. Para proteger a otros, eventualmente se convierte en resentimiento. Y el resentimiento erosiona el amor lentamente. Empiezas a presentarte menos, a escuchar menos. No porque hayas dejado de querer, sino porque estás cansado de permanecer en un lugar que ya superaste. Esa versión de ti merece honestidad. Crecer no significa olvidar de dónde vienes. Significa honrarlo sin permitir que te atrape. Y sí, algunas personas se sentirán dejadas atrás, no porque las abandones, sino porque eligieron familiaridad sobre transformación. Eso no las hace equivocadas, solo hace que sus caminos sean distintos. La culpa que sientes no es señal de que estés haciendo algo mal, es señal de que eres humano. Significa que te importa, que eres consciente emocionalmente, que no descartaste a nadie con ligereza, pero que te importe no significa que debas quedarte estancado. Y hay algo que casi no se dice, a veces las personas no te extrañan a ti, extrañan el acceso a la versión de ti que las hacía sentir cómodas. La versión que no las cuestionaba, la versión que no alteraba la dinámica, la versión predecible. Y cuando esa versión desaparece, surge incomodidad, pero incomodidad no es daño, es una invitación. Algunos crecerán contigo, otros no han, y eso no es tu responsabilidad controlar. La culpa de superar a otros a menudo nace de una creencia falsa en que tu crecimiento invalida el suyo, pero el crecimiento no es competencia. Tu evolución no borra el valor de nadie, solo revela alineación o la falta de ella. Y la alineación importa más que la historia, porque la historia por sí sola no sostiene una conexión. Solo una dirección compartida puede hacerlo. Puedes amar profundamente y aún así aceptar que no pueden caminar hacia donde tú vas. Puedes honrar recuerdos sin forzar un futuro que ya no encaja. Puedes sentir culpa
sin permitir que decida tu vida. Porque si te encoges para mantener a otros cómodos, no salvas la relación. Te pierdes a ti mismo en silencio, y perderte a ti mismo es una pérdida mucho más pesada. Aceptar que has superado a ciertas personas no hace que la culpa desaparezca de inmediato. Cambia de forma. Al principio es ruidosa, luego se vuelve más sutil. Aparece cuando te va bien y de pronto piensas en alguien que ya no está. Aparece cuando quieres compartir una victoria y te detienes. Esta es la culpa del crecimiento, no porque crecer sea incorrecto, sino porque cambia el mapa emocional de tu vida. Y lo más confuso es que nadie tiene la culpa. No hay villanos. No hubo un momento exacto en que todo se rompió. Las cosas no se rompieron, se desplazaron. Y los humanos luchan más con los desplazamientos que con los finales. Los finales son claros, los cambios lentos son ambiguos. Intentas sostener dos versiones de ti al mismo tiempo. Te muestras a medias en hablas, con cuidado. Finges que no has cambiado tanto, pero la autenticidad no es opcional para la salud emocional. Tarde o temprano, algo cede. Y lo que suele ceder es tu paz. Superar a otros no significa dejar de amarlos. Significa que la forma de amarlos debe cambiar. El amor no siempre es proximidad. A veces es aceptación sin apego. Y el apego puede exigir que te mantengas pequeño. Cuando creces, interrumpes, no de forma agresiva, sino al volverte más honesto sobre quién eres. Y la honestidad cambia dinámicas. Algunos se acercarán, otros se alejarán. La culpa no surge porque hayas hecho daño, sino porque estás enfrentando una verdad que muchos evitan. No todos los que comenzaron contigo pueden acompañarte hasta el final, pero piensa en cuántas versiones tuyas ya superaste. No sientes culpa por haber dejado atrás al niño que fuiste, o las creencias que ya no compartes. Sientes gratitud. Las relaciones también son sistemas vivos, o se adaptan o se quedan atadas a un momento. No eres responsable de gestionar la comodidad emocional de todos. Eres responsable de vivir con honestidad. Y honestidad no es crueldad, es claridad. Tal vez la pregunta no sea ¿cómo dejo de sentir culpa?, sino ¿cómo crezco con compasión sin encogerme? Puedes desearles lo mejor desde lejos. Puedes recordarlos con cariño. Puedes seguir queriendo sin cargar. Eso no es abandono. Y superar a otros no es una traición a la lealtad. Es señal de que tu mundo interior está evolucionando más rápido que tu entorno. Y aunque eso pueda sentirse solitario, también es el inicio de una alineación más profunda, con personas que te ven como eres ahora, con conversaciones que te expanden, con conexiones que no exigen que te justifiques. Si estás cargando culpa en este momento, deja que esta verdad se asiente suavemente. No te volviste distante para herir a nadie. Te volviste honesto contigo mismo. Y esa honestidad merece espacio. El crecimiento cambiará quien camina a tu lado, pero también te acercará a quien realmente eres. Y eso no es algo por lo que debas sentir culpa. Es algo que merece respeto.